Niñas y niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3 a su asignatura de lengua materna de segundo grado. El día de hoy vamos a hacer algo padrísimo. Vamos a construir un cuento. ¿Les gusta la idea? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? Yo sé que sí. Pues sí, así se llama nuestra clase de hoy, construyendo un cuento. Pero para empezar, vamos primero con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchísimas gracias, Ajo Listo. Es muy importante seguir estas recomendaciones, no lo olviden. Y vamos a darle la bienvenida ahora sí a la maestra Imelda. Hola, maestra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Nos saludamos con una mano en el corazón. Niñas, niños, bienvenidos a esta su clase de lengua materna. El día de hoy, el proyecto que vamos a trabajar es construyendo cuentos, construyendo historias. Y para eso necesitamos saber la estructura de un cuento para nosotros poder construir el nuestro, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer la lectura de algunos cuentos. Vamos a iniciar con... a ver, aquí ya trajimos algunos libros. Vamos a empezar con el cuento de la historia del león. Ustedes en pantalla van a ver la portada. ¿Ya la vieron? Y la historia comienza de la siguiente manera. A ver, vamos a escuchar. Había una vez un gran león. ¿Qué pasó? Ay, no, maestra, no. A ver, las niñas y los niños querían un cuento de un dragón, no de un león, ¿verdad? Ah, pues vamos a complacerlos. Aquí tenemos un cuento de dragones que nos encantan. Aquí está. Ustedes van a ver la portada en pantalla. ¿Ya la están mirando? Y voy a iniciar. A ver, ¿de qué? Había una vez un dragón feroz que estaba atrapado en un bosque muy tenebroso. Ay, no, maestra, no, perdón que le interrumpa, pero pasó? ¿En un bosque tenebroso? No, las niñas quieren un dragón en una torre así muy alta, ¿verdad que sí? Bueno, pues no tenemos otro cuento, pero sí tenemos uno de princesas. ¿Un cuento y de príncipes encantados. A ver, le voy a preguntar a las niñas. A ver, niñas ¿qué dicen? y niños, ¿ustedes quieren que leamos un cuento de princesas? ¿Les gustan? ¡Sí! Bueno, está bien. Vamos a leer un cuento de princesas. Y dice así. Había una vez una hermosa princesa que vivía en un esplendoroso castillo, en donde era muy feliz, hasta que un día una bruja malvada la encerró No, maestra, ¿cómo que la encerró una bruja malvada? Eso no nos gusta tampoco, ¿verdad? No, ese cuento tampoco nos gusta. Entonces, ya sé, podemos contar cuentos de fantasmas. Ay, no, ¿de fantasmas? No, de fantasmas no, porque a las niñas y los niños nos dan un poco de miedo. Entonces, pues inventemos nuestro propio cuento. Eso suena bastante bien, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es una muy, muy buena idea.
Ay, pero necesitamos saber la estructura del cuento, el personaje, pues también tener el ejemplo de un cuento, ¿verdad? Recuerden que los cuentos son textos literarios y todo lo que está dentro de ese texto es producto de la fantasía, ¿verdad? Sí, eso del autor. ¿Y de qué va a tratar esta historia? Porque necesitamos saber cómo empieza, cuál es el problema que va a ocurrir, ¿de qué va a tratar? Claro, vamos a pedirle a las niñas y a los niños que busquen en su libro de lecturas de lengua materna y que nos den la sugerencia de un cuento para nosotros ir viendo cómo está la estructura de ese tipo de textos literarios, ¿verdad? A ver, vamos a ver, ¿quién levanta su mano? Por ahí está Juanito. ¿Juanito? Juanito está levantando su mano. A ver, vamos a escucharla. A mí me gustaría leer el cuento La amenaza de la página 116 de mi libro de lectura. ¡Ay, sí es cierto! Estaría muy bien. La amenaza de nuestro libro está en el libro de lecturas. Vamos a recordarlo y vamos a ir viendo la estructura que tiene el cuento para poder hacer nosotros nuestra propia historia, ¿verdad? Y ponerle toda la imaginación. Entonces, niñas, niños, vamos a nuestro libro de lecturas en la página 116. Vamos a dar inicio a la lectura. Y dice así: La amenaza. Un día, al terminar el mercado, Nasreddin no encontró a su burro, que había dejado amarrado en un árbol. Justo hacía un momento, 3 hombres se lo acababan de robar para venderlo en la ciudad vecina. Con la mayor seriedad del mundo, Nasreddin trepó a una azotea y empezó a gritar a quien quisiera oírlo: ¡Regrésenme mi burro! Si no, haré exactamente lo que hizo mi padre cuando le robaron el suyo. La gente se juntó y se preguntó, preocupada: ¿alguien está al tanto de lo que sucedió? Continúa la historia. Sí. Aquí. Dice, pero nadie había oído hablar de aquello. La amenaza se propagó rápido hasta llegar a oídos de los ladrones. Presas del miedo, se preguntaron, ¿sabes tú lo que hizo el padre de Nasreddin? No. ¿Y tú? No, yo tampoco. Entonces, más vale que no corramos riesgos. Vamos a devolverle su burro. Los 3 ladrones, un poco molestos, pusieron manos a la obra. ¡Ten, Nasreddin! Solo queríamos jugarte una broma. Muy digno. Nasreddin tomó su burro y se preparó para regresar a su casa. Un hombre se atrevió finalmente a hacerle la pregunta que a todos intrigaba. Y exactamente, ¿qué hizo tu padre el día que le robaron su burro? Pues, ¿qué querías que hiciera? Se compró otro. ¡Claro! Oigan, ¿y a ustedes les gustó el cuento? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es lo que sucede en el cuento? ¿Ya lo pensaron? ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacen los personajes? ¿Por qué están haciendo lo que hacen? ¿Y te acuerdas cómo termina el cuento? ¿Tú por qué crees que termina de esa manera? Todas estas preguntas nos van a ayudar a ir organizando nuestra información e irle inyectando toda la imaginación para poder hacer nuestro propio cuento, nuestra propia historia, ¿verdad? Para eso necesitamos ir a nuestro libro de lengua materna en la página 120, por favor, Pili. 120, aquí Niños, estoy. preparen su libro, ahí lo tenemos. Te voy a pedir que solamente me apoyes leyendo el título. ¿Qué dice? Escribimos y compartimos cuentos. En este proyecto aprenderemos a escribir un cuento para compartirlo con otras personas. Excelente. Y dice, recordamos cuentos, ¿verdad? Y ahí tenemos una primera actividad. Identifiquemos los elementos. Escucha la lectura de un cuento y completa la tabla para identificar las partes del cuento. A esas partes del cuento le vamos a llamar que es la estructura del cuento. Vamos a ver la siguiente imagen, donde ahí está. ¿Me ayudas a leer las preguntas que son elementos que forman parte de la estructura? A ver, la primera es ¿cómo inicia? Ajá. Después, problemas del personaje principal. Sí. Aventuras que le suceden al enfrentar el problema. Sí. Y cómo termina. Bien, aquí hay 2 preguntas claves. ¿Cómo inicia nuestro cuento? ¿Cómo termina nuestro cuento? Y en el desarrollo viene toda la trama, la problemática, las aventuras, ¿verdad? Así Entonces,
vamos a analizar el cuento de Nasreddin, de la amenaza. Y ya tenemos ese cuadro aquí en el salón de clases. Niñas, niños, tomen su lápiz, su goma, por si la necesitan, y vayan haciendo sus apuntes. Le voy a pedir a Pili que me ayude a colocar las respuestas en el cuadro que nosotros ya tenemos en el pizarrón, ¿verdad? Entonces nos cambiamos de lugar, Pili. Claro que sí. Bien. Pili, ¿me ayudas leyendo la primera pregunta? Es, ¿cómo inicia? ¿Recuerdan, niñas y niños, cómo inicia? A ver, ¿cuáles eran nuestras tú opciones? me dices si es esta. Dice, Nasreddin no encontraba a su burro, que había dejado amarrado en un burro. ¿Será ese el inicio? Lo amarró en un árbol, maestra. Sí, ese es el inicio. Este es el inicio, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Lo amarró en un árbol. Bien. Yo voy a leer la segunda, el segundo enunciado. ¿Cómo y inicia? Pili Aquí. lo va a acomodar en la tabla. Dice así: Nasreddin había perdido a su burro. 3 hombres se lo habían robado, ¿verdad? ¿En qué parte del cuadro va este enunciado? Yo creo que ese es el problema que tiene el personaje principal. Sí, ese es el problema al que se enfrenta, que le robaron a su burro, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bien, niñas y niños, están contestando. Excelente también ustedes. Leo el siguiente enunciado. Y dice así: Nasreddin trepó a una azotea. ¿Se imaginan a Nasreddin trepando en una azotea? Y empezó a gritar que le regresaran a su burro. O haría lo que hizo su padre cuando le robaron el suyo. ¿En qué parte de la tabla va? Yo creo que esa es parte de las aventuras que le suceden al enfrentar el problema de que le robaron su burro. Sí, porque es una aventura trepar, ¿verdad? Hasta una azotea. Excelente. Perfecto. Vamos a leer la siguiente oración. Dice: los ladrones decidieron no correr riesgos y devolvieron el burro a Nasreddin. Me parece que esa es parte del final. Ah, sí, pues ahí terminaba, ¿verdad? Cuando finalmente le regresaron a su burro, ¿verdad? Así es. Porque recuerden que lanzó una amenaza desde la azotea, ¿verdad? Tenemos una última oración y dice así: la gente del lugar estaba preocupada, pues al saber lo que había ocurrido, consideraban esas palabras como una amenaza. ¿Dónde irá, Pili? Pues yo creo que esa era parte de... Yo creo que iría entre el problema y las aventuras que él tenía que pasar. De acuerdo, totalmente correcto. Entonces, vamos a ver cómo queda nuestro cuadro en pantalla. Niñas, niños, por favor, los invito a que ustedes en casita elaboren sus anotaciones y ya lo están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Y mágicamente van a aparecer unas tarjetas que nos van a ayudar a elaborar nuestro propio cuento. Ahí está. Aquí lo tenemos. Excelente, ¿verdad? Y ya llegó el momento de echar a volar toda nuestra imaginación, toda nuestra creatividad, y vamos a recordar qué vamos a necesitar para elaborar nuestro cuento. Número 1, elegir a nuestro personaje. Sí. Número 2, elegir el lugar o el escenario donde se va a desenvolver toda la historia. Número 3, el problema al que se va a enfrentar nuestro personaje. También podemos incluir otros personajes que le pueden ayudar o le pueden complicar la historia, la situación, ¿verdad? Y un final. Entonces, pues, ¿como de qué se les ocurre que puede tratar nuestra historia? A ver, Pili, ¿como de qué se te ocurre? A ver, a mí me gustan muchísimo los gatos. Entonces, yo creo que puede ser de un gato. Puede ser, pero fíjate que ya las niñas y los niños nos mandaron su opinión. Vamos a escucharlos de qué les gustaría que tratara su historia. A mí me gustaría que mi cuento fuera de los animales mágicos, ya que la magia vive en nuestra imaginación. Me gustaría contarles el cuento de los perros. Para mí se me hacen muy bonitos los perros. Como dicen, los perros son el mejor amigo del hombre. Quiero hacer un cuento sobre el león.
Es el rey de la selva. Qué interesante, ¿verdad? Me gustaría escribir un cuento sobre la naturaleza y sus cuidados, ya que me parece interesante qué nos pasaría si la naturaleza desapareciera y cómo cuidarla. Ay, Qué creativos, padres, ¿verdad? Sí, qué padres los temas. Y ese de la naturaleza me parece interesantísimo, ¿eh? Fabuloso, ¿verdad? Entonces vamos a empezar y ahí necesitamos como primer elemento elegir a nuestro personaje. A ver, Pili. Un gato. Un gato. Tenemos gato, tigre, mago, conejo, rey, oso, princesa, dragón, bruja y robot. Pero Pili eligió un gato. Ustedes vayan eligiendo desde su casita a su personaje. Muy bien. Ahora, Pili, ya tenemos al gato. Necesitamos el escenario donde se va a desarrollar toda la historia. A ver, Pili dice castillo, la cocina, un bosque, la calle, el parque, una tienda, la escuela, la azotea, una ciudad, un lago. ¿Dónde les gustaría? La azotea. Un gato y la azotea. ¡Ay! Ya váyanse imaginando su historia. ¡Qué fantástico! ¿Verdad? Es más, hasta podemos ya ir pensando en qué momento del día y hasta de la semana se puede ir desarrollando nuestra historia, ¿verdad? Así es, yo me imagino que es un gato que le gusta muchísimo subir a la azotea, pero le tiene miedo a las aves. ¡Ay! Y las aves siempre están en la azotea. Sí, es cierto. Y Pili ya eligió el problema al que se va a enfrentar nuestro personaje principal, ¿verdad? Vamos a leer. ¿Me ayudas a leer los demás problemas, Pili? Los demás problemas es que estaba atrapado en una torre, cayó en un pozo, estaba perdido en el bosque, le tenía miedo a las aves, su pelo se volvió color rosa, se rompió su varita mágica, la luz del sol lo volvía invisible, perdió a su mascota, no podía saltar, quería un castillo de chocolate, un duende lo tenía encerrado y no quería ir a una escuela. Ah, ¿qué tal? Recuerden que los cuentos forman parte de los textos literarios y todos ellos son creativos, ¿verdad? Están llenos de imaginación. Entonces, aquí vamos a nosotros a crear nuestra propia historia, nuestro propio cuento. A ver, Pili, ¿cómo quedaría? Un Pero gato además, en la azotea. Está un gato que le gusta muchísimo estar en la azotea. Pili, recuerda que tenemos que empezar con Había una vez Exacto. un gato que le gustaba mucho ir a la azotea. Sí. Sin embargo, le tenía mucho miedo a las aves. Pero quiero recordar, maestra, que en los cuentos hay más de un personaje. Claro, hay más de un personaje. Entonces, le tenía tanto miedo a las aves que un día dijo, ¡ay, cómo me gustaría ser mágico o que se me apareciera un mago! Y apareció un mago Ah, ¿qué tal? que con su varita mágica... ¿qué será que hizo? ¿Qué será que A ver, hizo? niñas y niños, ustedes piensen en su casita. Ya sé, lo volvió invisible. Y entonces, a partir de ese día, él pudo subir a la azotea sin que los pájaros lo molestaran. ¡Ay, excelente! Y si se dan cuenta, Pili está agregando algo más. El final de nuestro cuento, ¿verdad? No se nos debe de olvidar. Es muy importante. Perfecto. Bueno, pues entonces los invitamos, niñas y niños, a que ustedes ya empiecen a crear su propio cuento. Y aquí Pili empezó con había una vez, pero podemos empezar con otras palabras, ¿verdad? Como por ejemplo, en un lejano bosque, en una mañana muy soleada, ¿verdad? Ustedes pueden agregar todo lo que ustedes deseen en su cuento. Recuerden que forma parte de nuestra imaginación. Así es, y además en un cuento todo es posible, o sea que pueden volar su imaginación hasta donde ellos quieran, ¿verdad? Historias locas, ¿verdad? Bien, vamos ahora a nuestro libro de lengua materna en la página 121. Está la actividad número 2 y dice así: imaginamos historias. Escribe de qué trata tu cuento. Niñas, niños, en ese apartado ustedes pueden escribir de qué trata su cuento. Pueden hacer su primer borrador.
Recuerden que no importa que nos hagamos la primera versión, podemos hacer 2 versiones, 3 versiones, ¿verdad, Billy? Por supuesto que Podemos sí. cambiar la trama. Claro, y aquí los niños pueden hablar de dragones, de magia, de robots, animales, ponerlos en el bosque. O sea, ellos deciden dónde les gustaría escribir su historia, ¿no? Tú decides cuál es la trama, cuál es el personaje, cuál es el conflicto y, como dijimos hace rato, historias locas, dejar volar nuestra imaginación, ¿verdad? Vamos otra vez a la página 121 de nuestro libro, en una tablita que nos va a ayudar a seguir estructurando nuestro cuento, ¿verdad? ¿Me ayudas a leer? Por supuesto que sí. Y es el lugar donde ocurre. Bien, Personajes, sí, problemas del personaje principal, objetos o amigos que lo ayudan. Ah, mira, aquí están agregando algo más. Objetos o amigos que lo ayudan. Recuerdan que Pili eligió en su historia a otro personaje que era el mago, ¿verdad? Entonces ahí el mago iría porque formó parte de la historia y además fue su amigo, ¿verdad? Porque le ayudó. Le ayudó, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo ya las niñas y los niños nos mandaron un ejemplo de cómo quedaría ese cuadro ya contestado. A ver, vamos a ver cómo lo hicieron ellos. ¿Me ayudas a leer? Lugar donde ocurre. Un enorme bosque nevado con cuevas oscuras. ¡Uy, qué interesante! ¿Personajes? Un lobo, un árbol y una cueva. ¡Wow! Ya me lo estoy imaginando. Problema del personaje principal. El lobo no tenía comida y estaba herido porque peleó con otro lobo y se cayó por la colina. Excelente. ¿Objetos o amigos que lo ayudan? Lo ayudará un árbol juguetón y una cueva parlanchina. ¡Ay, un árbol juguetón! Sí, esto nos lo mandó Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias. Y una cueva parlanchina. Ya me estoy imaginando la cueva, ¿verdad? Ay, sí, hablando todo el tiempo. Hablando todo y el árbol, ¿verdad? Excelente. Pues vamos a escuchar a las niñas y a los niños que ya empezaron a inventar sus propias historias. Ay, me encantaría escucharlos. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Mi cuento trata de un kraken al cual le temen los marineros y piratas por ser una criatura gigante. Sin embargo, es un ser bueno que quiere ayudar a los animales del mar. Lugar donde ocurre: en una isla en el Triángulo de las Bermudas. Personajes: el kraken, los piratas, los marineros y animales del mar. Problema del personaje principal: que le tienen miedo por ser una criatura gigante. Objetos o amigos que lo ayudan: ballena, tiburón y peces. El personaje de mi cuento es una niña llamada Laura, que es amable, divertida y muy chistosa. Donde va a ocurrir los hechos es en una cabaña de su abuelo. El problema que tiene Laura es que estaba todo el jardín todo seco, todo triste y sin ninguna flor. Y los personajes que lo van a ayudar van a ser las abejas. ¡Ay! Estos cuentos van a quedar padrísimos porque los personajes y los lugares que están eligiendo y los problemas están muy, muy padres. Los quiero felicitar porque pusieron mucha atención, están tomando en cuenta todos los elementos que necesitamos para estructurar nuestro cuento. De hecho, las niñas y los niños que ahorita acaban de participar mencionaban parte por parte, ¿verdad? El personaje, el lugar, la problemática, objetos, ¿verdad? Y recuerden que es importante que no se nos olvide el final, ¿verdad, chicas? Bien, Así, todas ahora, las aventuras por las que pasa el personaje o los personajes. o los personajes. Y todavía tenemos tiempo para crear otra historia. ¿Qué les parece? A ver, ¿Lo hacemos, parece- Pili? Por supuesto que sí, me parece Bien, muy a ver, entonces elige otra tarjeta. Otra tarjeta. Ahora A ver, hay puede dragones, ser... robot, una bruja. tigre. ¡Una bruja! ¡Wow! Recuerden que hay brujas en los cuentos, brujas buenas, brujas malas, ¿verdad? Ahora, Aquí está. un lugar. Una bruja. Ay, sería interesante que estuviera la bruja en la cocina, ¿verdad? Yo también pensé en la cocina. Entonces, elegimos
la bruja en la cocina. Vayan imaginándolo. ¿Cuál sería su problema? Yo creo que... no podía saltar, Yo perdió a su creo mascota, que, quería un castillo de chocolate. quería un castillo de chocolate. Ah, ¿qué tal? Una bruja que se desarrolla su historia en una cocina y su problema era que quería un castillo de chocolate. ¿Y para qué querrá una bruja un castillo de chocolate? ¿Para qué lo querrá, maestra? A ver, vamos a ¿Qué se nos empezar ocurre? a inventar nuestra historia. Entonces, voy a empezar yo y Pili, me vas a ayudar a crear nuestra historia. A ver. En un lugar muy, pero muy lejano, en un campo verde, 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 estaba la casita pequeñita de la brujita Carmelita. Ay, hasta le pusimos Nombre y todo, sí. Era muy buena porque ayudaba a los pajaritos y a los animalitos que la rodeaban. Y ella, estando en su cocina, porque le encantaba cocinar, le encantaba hacer postres, le encantaba hacer mole, era una bruja muy particular, ¿verdad? Pero a veces se pone un poco triste. ¿Por qué? Se ponía triste porque ella quería tener, le gustaban muchísimo los postres, pero no los tenía en su cocina. Ah, ¿no? No había nada dulce para hacer un postre en su cocina. Ah, Entonces los quería aparecer, sí que pero era un problema, eso era un problema porque ella quería tener un castillo de chocolate ¿verdad? y no podía tenerlo. Ya me la estoy imaginando, ¿verdad? Exacto. Haciendo sus Estaba, pero no podía porque se había roto su varita mágica. Eso sí es una tragedia. Imagínense a una bruja y que se Entonces tronó. no podía, Esa es una tragedia, no podía aparecer los dulces. ¿verdad? ¿Y entonces? Y entonces se le rompió su varita mágica y que ella quería un castillo de chocolate porque como le gustaban los postres y no tenía nada dulce, entonces ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ah, pues tomó su celular y le marcó a su amiga brujita Giselita y le pidió ayuda y entonces mágicamente llegó su amiga y ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Ah, pues le construyó su castillo de chocolate y una cocina especialmente para hacer postres. Y La bruja estuvo muy feliz con su castillo de chocolate. ¿qué tal, lleno de imaginación, ¿verdad? Una historia loca. ¿Qué Así te pareció es. la clase? Ya la estamos terminando. Me pareció muy bien y así las niñas y los niños pueden inventar todas las historias que se les ocurran con los distintos personajes en los lugares que ellos quieran. El chiste es utilizar su imaginación y su creatividad al máximo. Muchísimas gracias. Y a ti te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Construyendo un cuento. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes vamos a movernos. ¿Y qué te parece si hacemos unos brinquitos? Brincamos de lado a lado. Eso, de lado a lado. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.